Bueno, pues vamos a ya hablar y comentar el texto, ¿no? De Books, como siempre es el bloque 3. Y nada, pues voy bajando hasta que encuentre el que dice Text on Books, que lo tenemos aquí. Eh, Vamos a proyectar el texto en sí y también, que nos va a servir de guía, lógicamente, el solucionario. ¿Vale? Bueno. Ya estuvieron leyendo el texto de Alice's Journey Through Time y demás, ¿no? Un poco el recorrido editorial histórico de Alice in Wonderland, que es de esas historias y personajes que ya han traspasado un poco lo que es la literatura y se han convertido en parte de la cultura en general, ¿no? Que se reconoce. Yo apostaría incluso que hay gente que conoce a Alice in Wonderland, pero que ni siquiera sabe que viene de un libro. Que eso, a veces ha pasado. Bueno, teníamos dos ejercicios que era el primero de questions and answers, ¿no? El típico que vamos a encontrar como primer ejercicio de la prueba. Y, eh, y luego el siguiente que, bueno, no es exactamente el de buscar un sinónimo, pero bueno, practica de alguna manera con categorías gramaticales y demás, ¿vale? Bueno, so let's start. La primera pregunta me dice, When did people start reading Alice in Wonderland? ¿Ok? Bueno, pues siempre vamos a las eh, respuestas sugeridas, ¿no? Digamos, porque digo siempre sugeridas porque muchas de ellas, pues, sabéis que pueden tener otras alternativas. Bueno, pues una posible respuesta sería People started reading it 150 years ago. No sé si alguna otra alternativa, que ya sabéis que siempre si tenéis algo diferente, comentadlo. Porque diferente no tiene por qué significar mal, ¿eh? De hecho, ya lo hemos visto unas cuantas veces durante el curso. Pues lo de siempre, sujeto, verbo y el complemento. People started reading it 150 years ago. Vale, ese fue el recorrido cuando empezó esa historia de Alice. Ok, number two, what happens to Alice? ¿No? ¿Qué es lo que le pasa? Como diciendo, bueno, ¿de qué parte el libro? She falls down a rabbit hole into a fantasy world that is populated by strange and magical creatures. ¿Ok? Es una posibilidad. Ella cae pues como una madriguera, ¿no? Podría ser una traducción de rabbit hole. Y eso le lleva a ese otro mundo. Aunque quiero recordar que en la historia, bueno, no queda claro si había viajado, si estaba soñando o tal, pero bueno. ¿Ok? ¿Alguna otra idea? Porque de repente si falls down into a fantasy world, podría valer. Through a rabbit hole she gets to a fantasy world. O sea, que hay diversas maneras de presentarlo. La idea es que hay que decir que llega a ese mundo de fantasy, ¿no? A ese fantasy world. Ok, perfect. Ya sabes que ese es el principio, siempre que yo pueda poner lo mismo. Number three, which famous queen was a fan of the story? Queen Victoria was a fan of the story. O it was Queen Victoria, también podría ser, ¿vale? La reina Victoria, que ya sabes que fue muy importante, tanto que dio nombre a un periodo histórico en Gran Bretaña y era la reina más longeva hasta Isabel II. Bueno, number four, how many editions of the book have been published? Okay. Uh, Over 100 editions of the book have been published, ¿no? Alrededor de 100 ediciones. Yo entiendo que ya estará libre de derechos de autor, con lo cual cualquiera puede publicarlo, ¿no? Over 100 editions of the book have been published. And number six, who was this? Oh, pardon, five. When did Walt Disney make a comic version of Alice in Wonderland? He created a comic of the story in the 50s. ¿Ok? Luego también hay la famosa versión animada que está, además, pues, con este dibujo tan claro y que fijó un poco la imagen de muchos de los personajes, ¿no? Pues sí, pero the comic was created in the 1950s. Okay. Number six, who was the star of Tim Burton's version of Alice in Wonderland? Pues Johnny Depp.
que no Johnny Depp, como a veces escuchamos, starred in the film version, que Johnny Depp starred in the film version. Porque una vez trabajé con una chica americana y entonces, pues claro, ya le llamaba la atención que dijéramos María Carey. Pero ¿cómo que es Mariah Carey? Mariah Carey. Digo, bueno, aquí lo decimos. Lo siento, pero yo estoy de acuerdo contigo, pero... Okay, now, number seven. What did the critics think of the film? The critics thought the film was very good, or the critics thought the film was excellent, or they said it was a very good film. Okay. Number eight, what is the electronic book of Alice in Wonderland called? Okay. It is called Alice for the iPad. Ya vimos en el texto que como era diseñado especialmente para los iPads de Apple, pues se llamaba así, ¿no? It is called, que es una pasiva también. Se llama, ¿no? Se le llama. Y por último, how do readers make Alice grow or become smaller? Ocurría en la historia, ¿no? They touch or shake, menean, their iPad, okay? They touch or shake their iPad, okay? Bueno, yo creo que este era, quiero decir, dentro de frente a otros textos y otras preguntas que hemos hecho, yo creo que está bastante bien, ¿no? Y siempre viene bien reforzar esa práctica. Bueno, y el siguiente decía, find the words in the text, are they nouns, verbs, adjectives, adverbs, and match them with the meaning. El primero es strange, es an adjective y significa, obviamente, unusual. Strange es extraño. Si te gustan los cómics o las películas de Marvel, está pues el personaje Doctor Strange, Stephen Strange, maestro de las artes místicas. Number two, fan, que sería un sustantivo, noun, y lógicamente la definición sería, pues, la primera, ¿no? A person who loves something, ¿ok? Como curiosidad decir que fan también significa ventilador en inglés. Pues nada, como curiosidad, ya que sale por ahí, pues bueno, fan. Number three, publish. It is a verb, un verbo, ¿no? Y sería, pues, produce a book, es decir, producir, publicar un libro, ¿no? Ese es el publish. Cuidado con el verbo edit, que existe también en inglés. Por aquí. Es decir, podéis encontrar el verbo, porque, bueno, hemos visto edition como sustantivo, pero el verbo to edit existe también. No significa editar en el sentido de publicar algo, sino significa revisar un texto para corregir posibles errores. ¿Vale? Esa es la idea de to, ah, eh, ya digo, que no, que se parece y tal. Bueno, pues publicar, editar, it's not exactly the same. Number four, extremely is an adverb. Recordad que ya lo hemos comentado alguna que otra vez, muchos adverbios en inglés se forman añadiendo a un adjetivo la terminación ly. Entonces ya extremadamente, que diríamos nosotros. ¿Veis? Aquí tendríamos el adjetivo extreme, al cual se le une el y, pues, que sería very, muy, ¿no? Extremadamente es in a- that's right, great, that's a good translation, exageradamente, efectivamente. Number five, innovation. A noun, nombre y lógicamente es something new. Además, bueno, aquí tenemos ventaja porque es muy parecido, es igual, ¿no? Casi que la palabra en castellano, innovación. Bueno, shake, que lo hemos visto antes la pregunta, ¿no? Is a verb y move up and down quickly. Pues batir, menear, sacudir. Hay diferentes traducciones. Bueno, hay que milkshake es el batido. Literalmente es leche batida, pues eso es el milkshake. Ok, hola Jesús, ¿qué tal? Eh, mad, ok, mad es un adjetivo, ¿vale? Y efectivamente su significado más común es el primero, crazy, ¿no? Someone that is mad is someone crazy, alguien que está loco con las facultades mentales un poco perturbadas.
pero sí, crazy, that's right, ¿no? Son sinónimos, mad y crazy. Pero es decir que también la palabra mad en inglés americano también puede significar enfadado, muy enfadado. Es como o sea, conocemos angry, ¿no? El adjetivo angry, pues bien, para los americanos, mad también puede significar como que estás muy enfadado, ¿no? Con algo. Bueno, y esta canción de I'm mad about the boy, ¿sabes cuál es esa? De cómo era. A ver, los de la generación un poco más, pues la conocemos por un famoso anuncio que hubo de, creo que era de Coca-Cola o algo así, de la Coca-Cola Light, ¿no? Bueno, es una canción del año 50 y tal, no recuerdo quién la canta y era I'm mad about a boy. En el sentido era estoy loca por, no literalmente, sino en el sentido de enamorarse, o sea que también tiene ese significado. I'm mad about a boy. Bueno, watch, number 8, it is, podría ser verbo, pero aquí se trata de perdón, del sustantivo y es lógicamente la segunda definición, a type of small clock. Siempre se suele decir que watch es el reloj de pulsera, mientras que clock es ya, aunque es un poco más general, normalmente nos referimos a los relojes que se cuelgan en pared o que tenemos a lo mejor pues sobre mesa. Vale, okay, so these are, uh, yes, these are the, uh, the correct answers, las respuestas correctas a esos dos ejercicios. Y antes de pasar precisamente al vocabulario que decíamos, aquí ya tenemos un pequeño adelanto, ¿no? Dice Book and Film Journals. Vamos a ver más cosas relacionadas con los libros, las películas, televisión, etcétera, pero bueno, aquí habla de géneros de libros o cinematográficos, ¿no? Y ahí tenéis un pequeño adelanto. Por ejemplo, comedy, porque son las comedias, ¿no? Las de lo que nosotros diríamos una película de risa, o something like that. Science fiction, que también ahora veremos que tiene un acortamiento, sci-fi, pues de la ciencia ficción. Fantasy, fantasía. Thriller, que thriller es bastante difícil de traducir. De hecho, no sé decir una traducción en castellano. Tanto es así que si os gusta el cine o demás, el género se le llama así tal cual aquí en español también, thriller. También, por supuesto, el disco más vendido de la historia de la música, cuando se vendían discos. Efectivamente, es lo mismo. Porque thriller lo que significa es todo aquello que de alguna manera te pone en tensión, eh, por supuesto es excitante, ¿no? Pero es una mezcla como de, ya digo, de tensión, de cierto miedo, poco va por ahí. No, no sería exactamente. El terror, que no sé si viene, bueno, en el otro vendrá, es horror. Entonces, thriller suele hacer referencia pues a películas, pues, por ejemplo, no sé, un thriller prototípico, si la conocéis, es Seven, esta película con Brad Pitt y Morgan Freeman. Peliculón, por cierto. Literalmente, de cuando todavía las películas sorprendían. Pues eso es un thriller. Esa es la idea del thriller, ¿vale? Es quizá un género un poco flexible, pero va un poco por ahí. Suspense, también. Podría encajar en la idea del suspense. Sí, sí, sí. Podría encajar también. Existe la palabra suspense, porque recuerdo una película. mm, Vamos a mirar un momento. Hay una, no sé si conocéis, bueno, Henry James, es un escritor estadounidense del siglo XIX, final del siglo XIX, principio del XX, bueno, de los que se estudian en la historia de la literatura, etcétera. Y él tiene una historia corta, muy conocida, que se llama Una vuelta de tuerca, The Turn of the Screw en inglés, y que ha tenido montones de versiones en cine, televisión y demás. Bueno, pues una de las mejores por pero, dicho, no solo por cómo adapta la historia, sino también por un toque ahí un poco sucio que le da. Es una que protagonizó en los años, creo que 70 o por ahí, Deborah Kerr, bueno, una actriz. Y esa se llamaba Suspense. Era como se llamaba esa película, ¿vale? Entonces, por eso quiero comprobar que es también algo parecido a, a lo que vemos en, ¿cómo significa en castellano. Sí, suspense, ¿eh? Eh, yo estaría entre el thriller, el terror. Me decantaría más porque todo lo que tenga que ver con,
estos monstruos, ¿no? De vampiros, hombres lobo y demás, suele siempre clasificarse de terror, sí. Bueno, pues sí, es igual, suspense. Pero yo no la he visto utilizada mucho y la que he visto utilizada siempre es el thriller. Bueno, el travel, ya esto más que de película de libro, ¿no? El, de viajes y tal, y las war tales o war books sobre la guerra, ¿vale? Bueno, pues esto como es un adelanto.